Seguimos con más información en Quiero Noticias Sabatino. Gracias por estar con nosotros. Y tenemos información importante sobre el tema migratorio. Usted recordará que en días pasados, precisamente, el uso de la fuerza en diferentes ciudades demócratas en los Estados Unidos, así como las protestas de personas migrantes y de ciudadanos en contra de la actual administración, han causado que de forma internacional todos pongan atención en lo que está pasando. Precisamente para hablar de este tema tenemos a Jorge Hernández Velázquez, internacionalista y académico de la UDG y de la UNIVA, y también a Eduardo González, internacionalista y académico del TEC de Monterrey. Primero que nada, ¿cómo se encuentran? Muy bien, gracias por la invitación. Buenos días, un saludo, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros y platicar con ustedes, y vamos entrando en materia. Primero que nada, ¿ustedes qué observan en esta parte de las manifestaciones en contra de estas redadas en diferentes ciudades de los Estados Unidos? Comenzamos por acá, por favor. Bueno, pues son entendibles en el sentido de que se ha agudizado el tema de la persecución por el asunto migratorio. Trump, antes de que llegara al poder, sabíamos que este era uno de los temas centrales de su propuesta. Habíamos establecido desde las primeras ocasiones en que participamos para hablar sobre el nuevo mandato de Trump que las cosas cambiaban en este mandato, porque ahora tiene mayores números y tiene entonces menores controles que lo restrinjan para ejercer la política, que quizás no fue tan drástica en el pasado. Aún así, los números no han sido los que Trump quizás esperaba, afortunadamente, pero hay un escenario aterrador en el sector migrante en los Estados Unidos, porque pues, se ven operativos del ICE por todas partes, y particularmente se ha politizado porque se ha instruido a que principalmente las ciudades que son gobernadas por demócratas sean donde se lleven los operativos, ¿no? Pero en términos reales, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunciaba cifras y decía que desde que Trump toma el poder hasta la actualidad se han regresado a México 1.154 mexicanos. No es una cifra tan abultada al parecer. Eso implicaría, digamos, con el cambio luego de las redadas, si hay un aumento, hay que decirlo, podría incluso duplicarse esta cifra, porque, digamos, el promedio mensual de mexicanos que estaban regresando era como de unos 186, y ahora estamos estimando, se anunció también que han regresado ya 222 solamente con las redadas, y como no ha terminado el mes, esto podría subir, y entonces podría implicar casi que se pudieran duplicar las cifras. Entonces sí es de consideración. Claro, ¿es un panorama entonces adverso para los connacionales, o qué diría usted, Eduardo? Bueno, a mí me parece que también una de las lecturas que hay que hacer con respecto a las manifestaciones en contra de las redadas, sobre todo en la ciudad de Los Ángeles, tiene que ver, responde a que en Los Ángeles la población migrante de origen latino y sobre todo mexicana, pues ya forma parte del tejido social de esa ciudad. Es decir, no estamos hablando de migrantes que están recién llegando a Estados Unidos, sino por el contrario, migrantes que tienen 5 o más años ya de estar ahí, migrantes que están en las iglesias, en los negocios, en las escuelas, y a mí me parece que la respuesta que vimos en el rechazo a las redadas se explica en parte por eso. Es decir, no está la sociedad angelina, digamos, en contra de algún migrante o muchos migrantes que fueron detenidos en la línea y luego regresados, sino que están evitando que estas personas que ya forman parte de la sociedad de Los Ángeles sean deportados. A mí me parece que eso explica también la diversidad de las personas que salieron a manifestarse, porque no era evidentemente solamente mexicanos o estadounidenses de origen mexicano, sino era una multiplicidad de caras en contra de estas acciones llevadas a cabo por Trump. Claro, también platicar que justamente de las deportaciones, si bien la cifra dista de la expectativa que tiene el mandatario de los Estados Unidos, platicando con autoridades de CBP, que es pues los que se encargan del control de personas migrantes, nos platicaban aquí a Quiero TV Canal 10 que ha habido un decremento en la cifra, algo pues que probablemente tenga que ver con la comunicación, con la estrategia que están llevando a cabo. ¿Qué nos diría usted? Bueno, lo que pasa es que tenemos que ver el tema de la migración desde dos puntos. Uno, los que ya estaban allá efectivamente y que están siendo regresados con las redadas, ¿no?
Pero la otra cuestión, los que ya no están llegando hacia allá. Lo que Trump había prometido en buena medida, desde incluso su anterior mandato, era que iba a reducir el número de inmigrantes irregulares en los Estados Unidos. Después amplió la apuesta a decir que gran parte de los migrantes eran criminales y que por tanto los iban a deportar. Pero la reducción, sí, justamente en los cruces, ha sido quizá lo más notable. Sí. Y en eso, lamentablemente, tenemos un papel destacado, porque desde la primera ocasión en la que se hizo presión para que México actuara sobre el tema de sus fronteras, la Guardia Nacional se destinó para eso y el propio presidente Andrés Manuel había presumido que había bajado entre 83 y 93% el cruce a través de México, de migración desde principalmente Centroamérica. Sí. Entonces, esta es otra parte, que es una parte significativa, donde también en los Estados Unidos ahora se ve esta cuestión como una promesa cumplida. Y otro elemento adicional es que en la narrativa de Trump actual sobre el tema de la migración, lo presenta como que cada visa, cada cruce, cada migrante es un tema de seguridad nacional. De hecho, el elemento de seguridad nacional lo ha utilizado en general para justificar prácticamente todo. Y es lo que le ha permitido estar gobernando a través de decretos presidenciales, ¿no? Claro. Entonces, lo asocia con el tema de seguridad nacional. Preguntar también, porque este diálogo que han tenido los mandatarios, esta nueva administración en México y esta pues versión 2.0 de lo que el presidente Donald Trump está realizando en los Estados Unidos, tiene también un contexto, un subtexto importante. ¿Qué lectura les dan ustedes, por ejemplo, aquí, profesor Eduardo? Pues sí, me parece que ya son 8 llamadas telefónicas las que han realizado Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, la última, luego de la salida urgente de Trump de la reunión del G7, y me parece que en el tema en particular de migración, el gobierno mexicano ha pues tratado de responder a varias de las presiones norteamericanas, sobre todo para detener la migración, pero también, por otro lado, pues ha manifestado una posición seria, digna, con respecto a la protección que está exigiendo, pues que deben de tener nuestros connacionales en Estados Unidos, sin que esto, a mí me parece, haya llegado hasta el día de hoy, y creo que está lejos de que se presente, a un encontronazo entre las dos administraciones. Desde México pues se ha buscado llevar las aguas por mejor camino en términos de migración, pero también de seguridad, de comercio, etcétera. Pero desde luego es muy complicado no solamente la vecindad con Estados Unidos, sino lidiar con un personaje como Trump, que además no sabemos pues cómo va a amanecer cada día. Claro. ¿Qué nos diría usted entonces de este diálogo que se está teniendo entre ambos mandatarios? Bueno, como ya se mencionó, se ha mantenido la línea de la cordialidad, se ha optado por la prudencia, se ha evitado el enfrentamiento y eso ha evitado que se agraven aún más las cosas. Pero lo cierto es que del lado mexicano no se han obtenido los resultados que se esperan, ¿no? Claro. Entonces, creo que más que el diálogo directo, incluso de los mandatarios, tendría que darse, digamos, un mayor entendimiento en términos institucionales entre quienes operan ese tipo de temas. Así que tendría que estar más activa la diplomacia. Lamentablemente, a quien ven los menos activos, por ejemplo, al canciller o al propio embajador en los Estados Unidos, brillan por su ausencia. Claro. Y también no se tomar las medidas, digamos, necesarias, previendo los escenarios que podían venir, a partir de la demanda que habría sobre el tema de la protección consular, porque incluso lo que ha pasado desde 2018 es que se ha recortado casi un 40% lo que tiene que ver con el presupuesto para la actividad consular. Preguntarles también, y digo ya esto a forma de cierre, la migración es un tema complejo, es un tema que nos compete a todas las naciones, que en este contexto también de conflictos bélicos, de problemas económicos, ¿qué nos dirían? ¿La migración se va a detener, va a cambiar, va a llegar otro presidente o presidentes y va a cambiar este flujo de migrantes? ¿Comenzamos por acá? Bueno, me parece que es muy claro que en tanto las personas no tengan el derecho a no migrar y la posibilidad de quedarse en sus comunidades de origen, pues van a seguir buscando el futuro donde lo puedan encontrar, sea mexicanos, centroamericanos, africanos,
etcétera. Me parece que en tanto no estén estas condiciones dadas, pues no habrá ni muros, ni leyes, ni guardias nacionales, ni disposiciones que detengan la migración. Y en ese sentido, mencionar solamente que para el caso de México, lo que estamos viendo es que ha comenzado a reconfigurarse un poco el flujo migratorio del sur hacia nuestro país, y hemos comenzado a recibir de manera importante núcleos familiares, ya no personas solas, sean hombres o mujeres, sino lo que se reporta en el último estudio de apenas una semana, es que los que están entrando lo están haciendo no en caravanas, sino en grupos familiares, buscando en principio quedarse en nuestro país. En nuestro país. Y brevemente, a manera de conclusión, este tema de la migración. Bueno, efectivamente es algo que no se va a detener. Hay una naturaleza, digamos, implícita en el sentido de que la gente siempre busca mejores oportunidades y si no las logra tener en su lugar de origen, pues buscará mejores horizontes. Entonces, el tema de la desigualdad a nivel global, el establecer, digamos, las diferencias de oportunidades, va a hacer que la gente busque de cualquier manera el encontrar pues, otros caminos. Entonces, lo que sí es que los Estados Unidos, que había sido como ese gran imán, ahora está presentando una cara en la que prácticamente de manera literal nos está diciendo que no son bienvenidos, ¿no? Claro. Entonces eso quizá cambie también el sentido de la migración. Hay otros destinos, no solamente Estados Unidos. Claro. Pues ahí está información importante para usted. Vamos a estar muy pendientes de este tema. Le invito a que se quede con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos a Quiero Noticias.